Es un placer tenerte con nosotros, esta familia que estamos haciendo cada vez más grande, de gente que es muy especial, de gente que estáis haciendo procesos de cambio, que estáis convencidos de que es necesario hacer esos cambios y que además lo estáis haciendo en una zona que ahora nos contarás. Soy Miguel Ángel Herrera, llevo como alcalde desde el año 2011. Nunca había estado involucrado en la política, yo vengo del sector privado, del mundo de la empresa, y una persona que nació y creció en este pueblo de apenas 500 habitantes, pues para mí suponía también un reto devolver a mi pueblo parte de esa felicidad que me había dado, ¿no? Y qué mejor que una administración pública donde realmente lo que se hace tiene impacto directo y rápido con tus vecinos y vecinas. Bueno, a mí nada, me llama muchísimo, muchísimo la atención, Miguel Ángel, que en un momento dado un grupo, ¿no?, de gente del pueblo os pusierais de acuerdo, os lanzarais a pensar que un cambio era posible y que, bueno, cambiaras tu vida laboral para dedicarte a generar algo para el bien común del pueblo, ¿no? ¿Qué os impulsa esto, ¿no? ¿Qué hace que en un momento dado os juntéis y soñéis, ¿no? Yo a nivel personal hay como dos fases, ¿no? Primero, venir de una familia de agricultores que yo he vivido todo desde pequeño, cómo se les engañaba continuamente, en el sentido de se aprovechaban de ellos cuando nos compraban la fruta, era como los castigados dentro del sector. A luego cuando tuve que salir de General Guafideras como el pueblerino, siempre había también un desprecio hacia lo rural como si fuéramos menos, ¿no? Y eso me hizo también un poquito reflexionar y decir, es que no somos nada de lo que dicen que somos el entorno rural, ¿no? Y para mí era muy importante cambiar la narrativa, ¿no? Cambiar la narrativa desde la familia que vive en el campo, que se le tenga el mismo trato que puede tener cualquier ciudadano. Y segundo, que lo rural no es solamente lo que la gente tiene en su mente, ¿no? En los entornos rurales hay gente que está hiperformada porque hemos tenido necesidad de formarnos, gente que está muy acostumbrada a los cambios, que se adapta también con mucha facilidad a los diferentes retos y que muchas cosas pueden ocurrir en un entorno rural por esa resiliencia que hay ya instaurada. Por eso existen los pueblos, ¿no?, de resiliencia acumulada durante siglos y siglos, ¿no? Por lo tanto, para mí era un reto el devolver a mi pueblo, cambiar esa narrativa de lo rural. Y por otro lado también, en el caso de Genagocil había un pequeño germen también que se había iniciado en el año 94, donde se nos vinculaba con el arte, la artesanía, a través de los encuentros de arte que se hacían en Genagocil, y era llevar lo que nos hacía únicos a un estrato superior, en el sentido de profesionalizar, no ser uno cualquiera, porque entiendo, ¿no?, a nivel profesional no importa el tamaño de tu empresa, siempre tienes que ir buscando la excelencia. Y siempre era buscar el camino de la excelencia desde la humildad y desde los escasos recursos económicos que teníamos, pero desde la verdad y honestidad, que se trabajara con la comunidad, donde la gente que quisiera podía participar y donde la cultura se fraguara y se co-creara en el territorio. Nosotros no queríamos que esas exposiciones vinieran de fuera como impuestas, ¿no? Era como, vamos a poner en el primer plano a la comunidad. Bueno, yo lo que hemos entendido es que partís de una realidad castigada, ¿no? Como tú has dicho, de un germen, o sea, no partís de cero, o sea, cuando llegas a la alcaldía, no rompes con todo lo anterior, sino que con lo que había, con todo ese trabajo que se había hecho, pensáis en cómo llegar al siguiente nivel, ¿no? Y eso no siempre pasa en política, ¿no? No siempre en todos los proyectos se intenta aprovechar, ¿no?, todo ese bagaje, ese trabajo. Y después, además, construís una visión de empoderamiento o de darle fuerza a la comunidad, de darle esa confianza al pueblo para poder seguir creciendo juntos, ¿no? ¿Quiénes son los artífices de todo esto? Porque entiendo que el alcalde solo no puede. Bueno, hay mucha gente, ¿no? Porque primero, obviamente, el equipo del ayuntamiento, bien los trabajadores funcionarios que se implicaron desde el momento cero, el equipo de gobierno, María José, la teniente alcalde, que me acompaña desde el año 2011, que lo entendieron también esa visión. Sí que es verdad que tuvimos años, porque claro, ahora tú ves a General Guacil y dices, bueno, wow, qué locura, ¿no?
los primeros años fueron años muy, muy duros. Incluso María José, hubo un momento donde me dijo, mira Miguel, ¿no te parece que nos estamos estrellando con muchas barreras? Porque todo se ha construido desde el no, en el sentido de que no puedes tener un museo de arte contemporáneo, es decir, la Diputación de Málaga, que es la institución que tiene que velar por los intereses de mi pueblo y de los pueblos, no veía que Alguacil pudiera tener un museo de arte contemporáneo, no puedes tener residencias de artistas, tú no puedes crear una programación propia, no puedes innovar en el mundo del arte y la cultura, tú tienes que adaptar los programas que ya te vienen impuestos desde arriba. Fue también lo que hicimos desde el equipo de gobierno, fue un acto de rebeldía. Si me dicen que no es lo suficiente, para luchar por eso, porque ahí posiblemente esté el camino. Eso por un lado, pero otro los vecinos, ¿no? Como al final el propio pueblo se contagia de esa ilusión, ¿no? Porque claro, ven que es muy difícil, pero que empieza a tener impacto, ¿no? Que sus hijos vienen porque hay actividades culturales, vienen a las inauguraciones, que su madre y su padre han visto que han participado en la exposición y vienen a verlos a ellos como protagonistas de un proceso de investigación artístico, que al final sus hijos, sus nietos participan en los talleres que formulan los propios artistas cuando vienen a Genalbacil, que gente del mundo de la comunicación se hace eco de lo que ocurre en Genalbacil, ¿no? De qué locura que un pueblo tan pequeño de apenas 500 habitantes tenga la capacidad de crear una programación propia de primer nivel, con artistas de primer nivel y en un entorno rural totalmente aislado. Era como un sueño que mucha gente diría, pues me quedo por el camino, ¿no? Estáis metidos además en un valle que es de muy difícil acceso. Cuando hemos ido allí, ¿no? Nos contabais, ¿no? Que una de las carreteras la habéis hecho no hace tanto, ¿no? Y que era de tierra. Y estás allí y dices, wow, intentar traer, ¿no? A toda esta gente, a estos artistas, ¿no? A hacerse hueco en un mundo tan globalizado. Este pueblo que está metido en este valle tiene mucho, mucho mérito, ¿no? Y bueno, es como que para nosotros es una bilbainada, ¿no? Nosotros que hicimos el Guggenheim así también en un momento de crisis, donde se necesitaba una transformación, donde vemos que esa resiliencia, ese punto, ¿no? De utilizar el arte, la cultura, el tal como motor, es muy importante, ¿no? ¿Cómo llegáis, ¿no? a poder atraer a gente a ese valle, a ese pueblecito que está metido en ese valle? Pues mira, en primer lugar porque ofrecíamos condiciones que muchos proyectos no te ofrecen. Desde cosas básicas y humanas como la conciliación familiar, muchísimos artistas se excluyen, y sobre todo las mujeres, se excluyen de proyectos porque tienen cargas familiares. Entonces, si tú cuando te invitan a participar a un proyecto o incluso presentarte a una convocatoria y no te permiten conciliar, ya te están excluyendo el número uno. Nosotros permitimos la conciliación familiar y ha sido uno de los pilares también fundamentales de nuestro proyecto. Segundo, a nivel económico también ofrecíamos unas condiciones económicas y es muy fuerte porque incluso mayores que grandes instituciones de este país, porque entendíamos también que para que los artistas, cualquier profesional de cualquier sector pueda trabajar bien, tiene que tener unos honorarios dignos. También se le pagaba y se le paga la producción, la exhibición, es decir, ofrecemos unas condiciones de trabajo idóneas, ¿no? También trabajar en un proyecto de investigación artística donde convivías con la comunidad y todo parte del pueblo, ¿no? Son como líneas de investigación que luego nos lleva por un camino u otro, ¿no? Entonces, los artistas, los profesionales lo entendían como un reto magnífico, donde te puedo decir que en 2011 cuando yo intentaba de traer artistas aquí a Genalbacil para hacer cualquier proyecto, en su gran mayoría me decían que no. Por ejemplo, a partir de 2017, todo el mundo de primerísimo nivel nacional y europeo quiere pasar por Genalbacil. Y bueno, eso ha sido fruto de esas condiciones, de ofrecer también una experiencia, ¿no? Porque entendemos también que cuando vamos a un lugar a trabajar, tiene que ser más allá de un trabajo, ¿no? Tiene que haber una implicación emocional, sensorial, familiar con los vecinos, con el territorio, que eso, esa parte humana y esa parte también tan personalizada, solo se puede dar en un entorno rural. Los sitios, las grandes ciudades son más frías, ¿no? Donde tú vas a trabajar a tu estudio y cuando llega el momento de clausurar ese periodo ahí, luego lo exhibes, te vas a tu casa y no hay más vínculo. Sale un catálogo y adiós, ¿no? Y aquel año pasé por este lugar, ¿no? Bueno, aquí hay como muchos titulares.
un pueblo perdido que empieza con unas cosas de artesanía en el 94 y termina en Arco hace 6 años, ¿no? En 2019, ¿no? Es un titularán, o sea, dices, ¿cómo un pueblito de 500 habitantes llega a Arco? ¿Qué tiene que pasar en esa innovación, en esa colaboración? O sea, ¿qué elementos hacen que se haga ese proceso para lo que tú estás diciendo, ¿no? De estar casi llamando a las puertas para, oye, venid, a que cuando levantes el teléfono la gente diga, sí, sí, quiero ir y tengáis que estar casi seleccionando quién va a venir porque no tenéis espacio para toda la gente que puede estar interesada, ¿no? Bueno, fíjate ahora, pues las convocatorias son de 200, 300 artistas para seleccionar 5 o 6. Y estamos hablando de primerísimo nivel, pero lo bueno de Gen Alguacil es que siempre prevalece un gran proyecto, ¿no? En muchas ocasiones han entrado, bueno, y siguen entrando muchísimos artistas emergentes con una gran proyección, trabajan muy bien los dosieres, muy bien los proyectos. Hay otra gente que muchas veces también, pues, como ya tiene una carrera consolidada, han estado en los grandes circuitos del arte contemporáneo en nuestro país y en Europa, se creen que por ya tener, digamos, una trayectoria, pueden desarrollar un proyecto en San Agustín. Y eso no es así. Es decir, nosotros premiamos también el esfuerzo, el grado de implicación y que quieran colaborar con los vecinos. Entonces, para nosotros eso ha sido muy importante, ¿no? El cómo no buscar grandes nombres, sino personas, artistas que sabíamos que iban a tener una gran proyección porque ya tenían hambre. Tú ves el hambre en un proyecto, ¿no? Cuando se desarrolla un proyecto, ¿no? Y claro, de repente estar buscando artistas a decir, nosotros vamos a estar en Arco, presentamos la convocatoria, nos presentamos para Arco, nos llamó la directora Maribel, bueno, y me decía, me recuerdo que me decía, bueno, explícame, llevan años hablando de Genalguacil, quiero que tú me expliques qué es Genalguacil. Uh-huh. Y me acuerdo que le comentaba que la realidad del arte es Genalguacil, porque es como de verdad convive el arte contemporáneo con las personas. El arte contemporáneo y el mundo del arte no es un cubo blanco, aséptico, con obras de arte, ¿no? Es cuando el arte de verdad convive con personas. Es decir, una persona que compra una obra de arte al final se la lleva a su casa y convive con su sofá, con su vida, con la foto de la comunión de sus hijos, de sus nietos o las suyas propias, ¿no? Entonces, y claro, tú paseas por casa de Genalguacil y durante tanto tiempo entras a casa de vecinos y vecinas y ves obras de artistas que le han regalado de primerísimo nivel porque han colaborado con los vecinos y están, eso, donde encuentras ese mosaico ahí de su foto de boda con la pieza del artista, con la mesa camilla, ¿no? Entonces, eso es el escenario perfecto de lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Porque hablamos muchas veces, ay, ¿por qué la gente no hay coleccionismo? Pues porque no hay un acercamiento de verdad hacia el arte contemporáneo, ¿no? Porque pensamos también, la gente, las familias piensan que el arte contemporáneo es algo de la élite, donde yo no pertenezco. Y traducir eso es lo que hemos hecho, ¿no? De llevar el arte contemporáneo a lo cotidiano, ¿no? Hablar de lo que ocurre en General Alguacil cualquier día, desde por la mañana hasta por la noche, ¿no? Ahora tenéis un stand en Ujú, Arco, no todos los años. Hemos visto fotos de algunos de los stands donde se ve también esa imbricación del pueblo, incluso cuando va a Arco, con los distintos cuencos, ¿no? que están ujú. personalizados para cada persona del pueblo y se llevan allí. Bueno, cuando hablas, siempre llevas el discurso y la visión a esa imbricación entre la comunidad, el arte, el trabajo que tú haces, ¿no? Desde la alcaldía con el equipo, los propios artistas y todas las personas que están alrededor de lo que está pasando en Genaguacil, ¿no? Este trabajo colaborativo, comunitario, es muy importante. ¿Por qué, Miguel Ángel? ¿Por qué es tan importante? Bueno, tan importante porque dices, bueno, si voy a hacer un centro de arte contemporáneo en cualquier lugar, y en este caso en General Alguacil, ¿qué sentido tiene que mi madre cuando entre al museo no se reconozca? Entonces, para nosotros es importante, el primer paso es que cuando un vecino entra, está construido para el vecino, desde lo local hacia lo internacional, ¿no? Pero quien convive con ese espacio, el primero que convive todos los días es el vecino. Y quien tiene que entenderlo es el vecino. Y también para eso ponemos herramientas de mediación cultural. ¿Por qué? Porque posiblemente no hace falta que tu vecino o tu vecina sepa quién fue o quién es cualquier artista contemporáneo o actual, pero que entienda que una persona que viene a hacer un proyecto a San Alguacil
el por qué ese artista llega a esa obra y qué vínculo personal, emocional y territorial tiene también con tu pueblo. Y que luego tú sabes que esa obra va a estar también en un contexto internacional de primer nivel y que el vecino, cuando entra, se reconoce y no solamente se reconoce, sino que sabe que de una manera u otra también ha participado directamente alguno de ellos familiares o vecinos del pueblo. Y es muy curioso como cuando se inaugura cualquier exposición dentro del museo, parece como una procesión de vecinos del pueblo, porque es que van entrando desde niños, bebés, hasta gente de 80 y pico de años al museo, ¿no? Es un espacio donde tiene cabida todo el mundo. Intergeneracional, ¿no? Intergeneración, A tope, ¿no? totalmente. Bueno, de hecho, siempre intentamos de no segmentar los talleres. Es decir, para nosotros lo más importante es la participación, ¿no?, de los vecinos. Incluso ver cómo los abuelos participan con sus nietos en los diferentes talleres que los artistas desarrollan en Alguacil explicando la técnica de su obra, o bien cuando el artista también explica cuál es su trayectoria, por qué estoy aquí, para que también entienda el contexto de lo que va a ocurrir en Alguacil con su trabajo previo. Es decir, hay un trabajo de mediación. También hay que decir que no todo el mundo participa, pero eso es lo bonito también, ¿no? De que no tienes por qué participar o participar en cosas puntuales porque solo te interesan cosas puntuales. Pero lo importante es que tengas la posibilidad de participar de una manera activa dentro de esos procesos. Y también puedo decir que muchísimas de las líneas de investigación que hemos desarrollado durante todos estos años con los artistas, muchos de ellos partieron de líneas que ya nos avisaban los vecinos, como por ejemplo la minería. Empezaron a hablar sobre la minería y dijimos, bueno, pues vamos con el comisario Juan Francisco Rueda, bueno, vamos a hacer un trabajo ahora que vinculemos la minería con la vida del pueblo, y como resultado tenemos una exposición que nos ha servido para patrimonializar, nos ha servido también para recuperar parte de la memoria oral del pueblo, recuperar parte del patrimonio e incluso crear luego una tabla periódica de los elementos que hay en San Alguacil. Es decir, te vale desde a nivel científico y a nivel educativo, ¿no? Y los niños del pueblo saben qué elementos de la tabla periódica se encuentran en nuestro municipio. Eso es súper importante también. Qué bueno, bueno, es una forma de llevar esto también a la educación, ¿no? Y ese imaginario colectivo a las nuevas generaciones, o sea, algo que igual ya se había perdido, pero se recupera. O sea, estáis haciendo investigación, estáis haciendo experimentación, estáis haciendo colaboración, participación, recuperación de patrimonio. ¿Qué más cosas estáis haciendo? Emprendimiento, ahora emprendimiento. Emprendimiento. ¿Por qué? Porque también entendemos que el desarrollo rural territorial pasa por el emprendimiento. Entonces hay que crear los mecanismos para que gente, y sobre todo esto ha ocurrido en San Agustín, ¿no?, del mundo del arte, de la cultura, quiera ir a un pueblo y entienda que es más viable estar en un pueblo que en una gran ciudad. Y te pongo un ejemplo. Gracias a este movimiento artístico-cultural ha hecho que artistas, artesanos vengan a vivir a San Agustín. ¿Por qué San Agustín? Porque es un escenario perfecto, ¿no? De hecho, el zapatero, ¿no?, Álvaro Gros, que yo lo pongo como ejemplo, ¿no? Es un zapatero artesano que hace zapatos a medida, o sea, es increíble. No, él tenía su taller en Marbella, Plaza de los Naranjos, centro histórico. Tú pensarías que la mejor ubicación era el centro de Marbella, Plaza de los Naranjos. Pues no, vino a General Alguacil y ahora mismo está totalmente saturado de producción de zapatos, porque también son producciones muy limitadas, porque los visitantes de General Alguacil están más predispuestos a consumir ese tipo de productos que miles de personas que puedan pasar por delante de tu tienda todos los días en plena Plaza de los Naranjos. Qué bueno. Resúmenos el impacto. Bueno, impacto en lo rural es muy fácil medir el impacto. Y te pongo un ejemplo. 2011. Estuvimos a punto de perder el colegio. A punto. Sí, porque ya apenas había niños en el colegio. Recuerdo que 3, 4 años más tarde recuperamos un profesor más. Y a día de hoy hay más niños que había en aquella época. Hemos fortalecido también la unidad educativa de aquí de Zaragoza. Por tanto, eso es vital. Bueno, porque la gente dice, en términos económicos, ¿cómo pasamos de estar a punto de perder un colegio? ¿Cómo se recupera el colegio? Tenemos más niños también. Hemos recuperado un poquito de población. Este año pasado ha sido un año malo de población en Zaragoza. Hay ciclos también. También se nota, por ejemplo, cuando hay unas elecciones, que los de la oposición se censan aquí y luego se van. Bueno. Es una estrategia. Y dice, bueno, si este año elecciones sube un poquito, pero luego vuelve a bajar. Cosas de los políticos, cosas que pasan. En líneas generales,
va subiendo, repuntando poquito a poco, porque sobre todo los que vivimos aquí sabemos, es decir, da igual lo que digan las estadísticas, sabemos que hay más casas ocupadas, sabemos que hay un nivel de alquiler altísimo que en 2011 no existía, los bares, que también, por ejemplo, una chica se vino a Genabucera a recuperar uno de los bares del pueblo, que hay más actividad económica, que la gente se ha quedado con la casa de sus abuelos para hacer dos casas rurales, es decir, que la gente entiende que hay una serie de oportunidades alrededor del arte y la cultura. Y me acuerdo que me decía un vecino del pueblo que tiene un negocio, me dice, mira Miguel, ni me gusta ni entiendo el arte contemporáneo, pero aquí me viene la gente por esto. Entonces también hay gente que es muy pragmática y lo ve como una oportunidad. Y no pasa nada, no pasa nada tampoco. Distintos intereses, distintas necesidades también, ¿no? Y distintos ritmos de gente que están en esa constelación y que todos pueden convivir, ¿no? Bueno, ¿y la visión? La visión la empezamos ya hace como 5 años, que creamos también el Laboratorio Internacional de Innovación Rural, porque ya estábamos cansados de que nos dijeran qué modelo de desarrollo y de innovación queríamos para Genaguacil, porque de verdad, desde Comisión Europea, gobiernos centrales, autonómicos y provinciales, se creen que la gente de los pueblos somos tontos y que ellos nos van a salvar sin preguntarnos. Entonces, nosotros no queremos que nos salven nadie, queremos que nos den herramientas. Y por eso creamos nosotros este laboratorio, donde se ha creado un consorcio europeo muy importante y donde para mí el futuro es que no solamente Genaguacil, sino muchísimos territorios, pequeños pueblos, tengan sus propias herramientas, su propio laboratorio para decidir sobre su propio futuro. Entonces, esa es mi visión, ¿no? Que el tejido rural europeo damos fuerte porque tenemos muchísimos recursos, tenemos muchísima capacidad, que nos unamos por una lucha común para que se entienda que no hay ciudades sostenibles si no hay territorios rurales sostenibles, que el tema del despoblamiento es una mentira en el sentido de que no se está apostando por los entornos rurales, que hay un desequilibrio territorial tremendo, que la mayor desigualdad que existe actualmente no es la de género, sino la territorial, que tenemos que tener en cuenta no solamente a las personas que viven en el territorio, sino que si se pierden estas personas estamos perdiendo el gran patrimonio y conocimiento que hay en nuestro país y que no nos debemos de olvidar que el 85% de nuestro país es rural y el 15% solamente donde está el 85% de las personas. Eso no es normal. Y que estamos saturando las ciudades, hay problemas de vivienda cuando hay muchísima vivienda vacía en nuestro país. Y que se puede emprender. Sí, con una calidad de vida muy alta, además, ¿no? Mira, el otro día le decía a un amigo que se ha comprado una casa, un apartamentito en Málaga de medio millón de euros. Y digo, con ese medio millón de euros puedes emprender en un entorno rural, da igual dónde. Tienes un modelo de negocio propio y vas a tener una calidad de vida muy superior. Lo que pasa es que nos han vendido que para prosperar te tienes que ir a una ciudad. Y eso es uno de los grandes lastres que seguimos arrastrando todavía y que los padres le van transmitiendo muchas veces a su hijo y que incluso es parte del argumento político que tenemos en todas las comunidades. Bueno, ahí yo creo que vosotros tenéis un ejemplo, ¿no? que ofrecer. Creo que sois el único, uno de los únicos labs rural, ¿no? A nivel, no sé, europeo, a nivel internacional Europeo. que existe, ¿no? Y eso yo creo que es un modelo que es importante que lo pongamos en valor y que, bueno, ayudemos a hacer lo que tú comentabas antes, ¿no? Esa red, pequeña red de redes, ¿no? De ir haciendo que haya más municipios que se lo crean, que puedan generar esos laboratorios, que puedan generar esas dinámicas, ¿no? De participación, de co-creación, ¿no? Que puedan desarrollarse en el potencial que tienen, ¿no? Claro, y sobre todo porque, mira, cada municipio tenemos muchísima fortaleza y tenemos muchísima capacidad, pero si todos nos unimos y ponemos a disposición de todos esa capacidad, somos un arma muy potente, muy, muy potente. Y da igual si la inversión viene a Genaguacil o a otro territorio, lo importante es que nos hagamos todos fuertes. Y me gusta decir también que el éxito de Genaguacil también es el éxito de los otros pueblos, porque no hay, los entornos rurales tenemos que ser todos fuertes y resilientes y que la gente entienda por ejemplo, esos padres que piensan en el futuro de su hijo, que puedan pensar que su hijo llegará un momento que salgan para la ciudad, pero que regresen a su pueblo para emprender o trabajar en un trabajo digno como cualquier ciudad. Y que también las grandes instituciones que descentralicen, porque es el gran cáncer de lo que está pasando en los entornos rurales, que descentralicen las instituciones, que las diputaciones no tienen que estar en las grandes ciudades, que las universidades no tienen que estar en las grandes ciudades, que los diferentes recursos públicos no tienen que estar en las grandes ciudades y que también se las tienen que llevar a los pueblos pequeños para generar empleo ahí. Que no vale tener un discurso de el despoblamiento no.
El despoblamiento existe porque hay fracaso, fracaso institucional. Ujú. Entonces, le tenemos que decir a ellos que esto es parte de su fracaso. No es el fracaso de lo rural, es el fracaso de todas las instituciones públicas, tanto nacionales como internacionales. Es el fracaso. Es un discurso muy disruptor, ¿no? O sea, cuando estamos trabajando, ¿no? En todo este tema de la cuádruple o la quíntuple hélice, en todo el tema de la conexión entre los distintos territorios, este discurso no es el mainstream, ¿no? No es el general, lo que va un poco contracorriente o es contracultural. ¿No recibes muchas críticas con este tema, Miguel Ángel? Porque es muy contracultural. Ya, mira, normalmente en política no le gusta mi discurso, porque no le gusta muchas veces tener que escuchar la verdad. Como no vivo de la política, me puedo permitir decir libremente lo que creo. Y ellos, al igual ellos como la gente que vive en los pueblos, saben que tengo razón. Y saben que hay muchísimas voces también, muchísimas voces hablando de la injusticia que estamos viviendo en los entornos rurales. No se puede hacer una distribución de los recursos públicos solamente teniendo en cuenta la población. ¿Por qué? Porque primero, los pueblos no han crecido porque no se han hecho inversiones. De una manera, digamos, consensuada, los diferentes gobiernos llevaron equipamientos, y pongo el ejemplo de Málaga, montan un aeropuerto en Málaga, montan una autovía, una autopista. Por supuesto que se van a enriquecer esa zona y que van a generar economía, pero luego está también en los gobiernos que sepan luego redistribuir lo que genera ese territorio. Porque si esa inversión se hubiesen llevado a otro, se hubiese desarrollado otro. Porque siempre se invierte a costa de, pero luego cuando se generan otra vez recursos hay que volver a redistribuir, que no sean siempre los mismos territorios que se quedan atrás. Entonces son modelos centralizados, sigo invirtiendo, invirtiendo, voy congestionando y está pasando el modelo que tenemos ahora. Lo que pasa, y esto tampoco gusta, es que les encanta concentrar votos. Y esa es la realidad. Si hoy en día el territorio tuviera la misma capacidad que un voto, es decir, tú dices, cada kilómetro cuadrado de este país tiene el mismo peso que un ciudadano voto, no habría abandono rural por ninguna institución, porque nos cuidarían. Claro. Eso no ocurriría. Bueno, pues ahí hay trabajo que hacer. A mí me gusta mucho un planteamiento que tenéis en Genaguacil y yo creo que está ya muy instaurado en este trabajo, ¿no? Que es a largo plazo, está muy embebido en la cultura de vamos a compartir. O sea, no es solo nosotros y que nuestro pueblo crezca, sino, lo has dicho tú antes, ¿no? Sino que crezcamos juntos para ser más resilientes, porque todo esto, que tiene mucho calado, solo se va a poder conseguir con la suma de esos distintos territorios en Andalucía en este caso, pero también en Extremadura, en Galicia, en el País Vasco, donde sea, para que podamos hacer esa red de redes donde se vea que todo esto tiene sentido, ¿no? Y bueno, yo creo que alguna vez que hemos hablado te lo he dicho, ¿no? Me gusta mucho esa visión de bien común, de decir, vamos a construir con una mirada confiada, abierta, de compartir, de realmente mirar más allá de nuestro propio municipio, que sí puede brillar mucho en el mapa, pero solo no va a tener ese impacto, ¿no? Yo como vengo también de familia de agricultores, pues, y creo que ha sido siempre como se ha sobrevivido en los entornos rurales, ¿no? Era compartiendo, porque el que tenía una fruta o una verdura, pues compartía con el vecino que hacía pan, ¿no? Entonces tenemos que aprender a que Genaguacil solo no es nada, a que solos no somos nunca nada en ningún contexto, nunca. Y construir el proyecto de Pueblo Museo sin la generosidad de muchísima gente, desde los artistas, de los vecinos, comisarios, profesionales que han pasado por aquí, y muchísima gente, no hubiese ocurrido. Es que el proyecto de Genaguacil está construido desde la generosidad de muchísima gente. Qué guay. Y entonces no podemos renunciar tampoco a, ok, pues yo me beneficio mientras el universo es generoso conmigo, pero yo no comparto, ¿no? Entonces, esto tiene que ser un feedback system, ¿no? Tú recibes y también tienes que dar, ¿no? Cada uno da lo que tiene, ¿no? Y sobre todo, ayer decía también en las Navas de la Concepción en Sevilla, que aquí estamos para ayudar, que cualquier cosa que necesiten, que podamos aportar nosotros, que vamos a colaborar, vamos a montar proyectos en conjunto, vamos a ir a la Comisión Europea a exigir derechos para nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, movilizarnos, no pensar que estamos solos, que no estamos solos, que habemos muchísima gente loca, muchísimos soñadores, que tenemos que evitar que eso, yo lo llamo incineradores de sueños, nos quieran, digamos, castigar nuestro futuro, no nuestra visión. Y eso no lo podemos permitir. Qué buena. Mira, me acuerdo cuando empezamos con el proyecto del museo,
que me decían que no. La verdad que era frustrante, ¿no? Porque era, ¿cómo puede haber un proyecto tan bonito, tan coherente con el discurso de una administración pública y que te dijeran que no? Y me querían convencer de que eso no iba a funcionar en Zaragoza. Me querían convencer, te lo juro, tú no sabes, años, estuvieron años intentando convencer, esto no va a funcionar. No, pero ahí tú lo explicas bien, ¿no? Y yo creo que forma parte de los principios que mueven este proyecto y esta visión, y está construido sobre el no, ¿no? Y cuando tú construyes algo que te están convenciendo que no va a tener futuro, que no va a poder salir, que no va a funcionar, que no tal, empiezas a pensar en cómo puedes hacer que eso funcione, ¿no? Y eso ayuda a buscar soluciones que no se te hubieran ocurrido si alguien no te reta, ¿no? Pero necesitas tener, yo creo, la perseverancia, también la cabezonería, entiendo. ¿Cómo definirías, ¿no? El tipo de persona, de líder, de mediador que necesitamos para que estos procesos de cambio pasen, ¿no? En nuestro caso, yo siempre digo que también hubo a nivel estratégico un punto de inflexión muy importante. Y es que hicimos una estrategia. Estuvimos con técnicos construyendo una estrategia sobre lo ideal, ¿no? Y sobre el sueño, ¿no? De a qué podemos aspirar, ¿no? El documento se terminó en 2012, donde teníamos técnicos de la Diputación, amigos, vecinos del pueblo, gente del sector público-privado. Creo que eso nos ayudaba la Diputación de Málaga para construirlo. Se entregaron y creo que somos los únicos de las provincias que al final seguimos esa guía que habíamos construido, que luego, obviamente, se fue expandiendo, pero ya sabíamos qué pasos teníamos que dar, ¿no? Porque desafortunadamente, y lo veo mucho, y sobre todo en política, el improvisar. Ajá. Improvisar. Tú tienes que tener una estrategia. Tú no puedes de repente o minimizar la capacidad que puedas tener tú de improvisar. Eso lo tienes que minimizar. Y sobre todo era tener las cosas claras. ¿No? Queremos construir este modelo de pueblo donde el rol de las personas, qué queremos hacer, cómo vamos a conseguir que la gente venga, emprendimiento. Obviamente son procesos muy lentos, pero funcionan. Y contar con profesionales, la clave está bien, contar con profesionales también para eso. Qué bien. Bueno, ahí yo creo que os estáis rodeando, ¿no? De gente muy, muy potente todo el tiempo, ¿no? En distintos ámbitos, desde comisarios, la directora de Arco, consultores, artistas de primer nivel, profesionales de muchos ámbitos, ¿no? Y yo creo que esa también es una clave muy importante. ¿Cómo animar a los pueblos a hacer un proceso de cambio tan potente como el que estáis haciendo vosotros? Lo más importante de los pueblos es que todos somos especiales, todos tenemos algo que tenemos que pulir y desarrollar. Por tanto, es creer en vosotros, rodearte de profesionales y luego luchar por ese sueño que os decía. Vale. ¿Y qué le dirías a los jóvenes para que emprendan en lo rural? Lo más importante para los jóvenes es que entiendan que, igual que en mi caso, he construido un futuro rural, hay muchísimas oportunidades, que se va a ser mucho más feliz, que los entornos rurales están llenos de oportunidades y que va a ser mucho más fácil vivir en un entorno rural que en una gran ciudad. Qué bien. Bueno, yo creo que con esto lanzamos unos mensajes muy, muy potentes. Miguel Ángel, ¡Qué maravilla! ¿qué mensaje final dirías para acabar esta primera conversación? Yo creo que lo más importante en todo esto es que, al igual que siempre hemos seguido nuestros sueños, que no van a ser fácil, luchar por esos sueños. Rendirse no vale y que nunca se pierda el objetivo de a dónde queremos ir. Que aunque tengas un día gris, lluvioso y de tormenta, siempre con tu mente puesto en ese punto, que van a venir muchísimos días de lluvia, muchísimos, pero sale el sol, florece y luego hay unos jardines preciosos. Qué guay. Bueno, qué inspirador. Gracias por este broche y nada, esperamos colaborar mucho, mucho tiempo, seguir ayudando desde nuestra misión y nuestro propósito a ir uniendo, ¿no? Estos puntos que están desconectados y que son tan necesarios unir para tener más fuerza. Muchísimas, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, muchísimas gracias a vosotros y que sois parte de la familia de Jalabocil y que van a ocurrir muchas cosas maravillosas, seguro, seguro. Genial, genial.